entendido de que vamos a reciclar, vamos a tomar purinas que ya se estaban eliminando, que no nos estaban sirviendo, para poder formar nuevas purinas, pero como ya tenemos una estructura parcialmente formada, el gasto energético ya no es tan intenso como con las anteriores, como veíamos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que dijimos que hay una vía metabólica súper compleja y súper larga cuando hablamos de la formación del IMP y con la síntesis de nuevo de purinas, donde hemos visto que hay 11 reacciones diferentes por las cuales vamos a llegar a obtener el primer precursor de estas purinas. Y después vamos a obtener GMP y AMP específicamente para poderlas utilizar. Entonces, una vez que nosotros hemos utilizado esas purinas y pirimidines para formar nuestras cadenas de DNA, nuestras cadenas de RNA, o como fuentes para formar paquetes energéticos y todo lo demás en lo que se usa ATP y GMP, vamos, o AMP y GMP más bien, vamos a eliminarlas. Y decíamos, si se eliminan del organismo porque ya han cumplido su ciclo, ya están bien, ya no se necesitan, entonces vamos a eliminarlas del organismo como ácido úrico, que eso es lo que vamos a ver en la vía de eliminación de estos compuestos. Pero si no los eliminamos, los podemos reciclar, como decíamos, en la vía de recuperación. Y para la vía de recuperación vamos a utilizar estas dos enzimas, la adenina fosforibosiltransferasa y la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa. Esas enzimas nos van a permitir agarrar esas purinas que ya se estaban desechando y reutilizarlas. Y por eso es que nos dice, por la vía de recuperación, voy a obtener de nuevo GMP y AMP, que puede convertirse en adenina y fosforibosilpirofosfato en el caso del AMP, o en guanina y fosforibosilpirofosfato en el caso del GMP. Esa es la primera parte que vamos a analizar ahora. Después vamos a analizar la vía de degradación. Como hemos visto en otras vías metabólicas, absolutamente todo lo que se utiliza en nuestro organismo en algún momento se tiene que desechar. Entonces, cuando esas purinas ya no sirven y ya no las podemos reciclar, las vamos a destruir para eliminarlas. En ese proceso de destrucción, fíjense, vamos a tener la formación de santina, de hipoxantina, que son sales más solubles y que se van a eliminar del organismo, pero que se pueden convertir en ácido úrico, que es menos soluble, pero que se puede eliminar por la orina. Todos los días, todos nosotros producimos ácido úrico, ¿sí? Pero no nos estamos enfermando, ¿sí? Porque tenemos la maquinaria metabólica capaz de eliminar ese ácido úrico que producimos. Podemos eliminarlo y lo hacemos. Pero cuando sobrepasan o nuestra capacidad de eliminación o se produce cantidad demasiado alta, se puede acumular. Y si se acumula, nos puede producir enfermedades, y vamos a ver qué enfermedades se asocian a esa acumulación de ácido úrico en nuestro organismo, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con esa vía de recuperación que acabamos de mencionar. Y me dice, una vez que yo he realizado mi recambio de ácidos nucleicos, vale decir, estoy destruyendo esas purinas y pirimidines, voy a formar adenina con fosforibosilpirofosfato y guanina con fosforibosilpirofosfato o hipoxantina. Ahora, si aquí actúan estas enzimas de recuperación que hemos dicho, fíjense, la adenina fosforibosiltransferasa o la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, van a recuperar esas bases para volver a formar AMP, GMP o IMP, utilizadas para formación de nuevos ácidos nucleicos. Vale decir, en el anterior proceso de síntesis de nuevo hemos visto cómo con 11 reacciones complejas diferentes logramos apenas formar un IMP, ¿sí? Y ese IMP nos va a dar lugar a GMP, a AMP. Entonces aquí estoy reciclando, ya estoy obteniendo esos productos parcialmente formados. Siempre les digo, es como si quisiera hacer una mesa. Si quiero hacer una mesa de cero, voy a tener que comprar madera, pegamento, clavos, las herramientas para cortar, para pegar, etc. Y me va a costar cara una mesita, por decir.
100 volvianos, ¿sí? En cambio, si yo tengo una mesita que una patita está mal, entonces yo agarro la mesa, solamente mido la pata para cambiarla y digamos que reponer la pata me va a costar 20 bolivianos, ¿sí? Esa es la diferencia entre una síntesis de novo con una síntesis o una vía de recuperación. Cuando uso la vía de recuperación, reciclo de algo que ya estaba desechando y es una vía mucho más económica para la célula. La célula no necesita invertir tanta energía, tanto tiempo, tantos insumos para poder obtener sus purinas, ¿sí? Esa es la diferencia si hablamos en términos sencillos. Ahora, cuando hablamos de la producción de ATP, ahí nos resume el gasto energético que estamos mencionando, ¿sí? Fíjense, para formar un IMP hemos dicho que vamos a gastar 6 moléculas de ATP. O sea, es un montón de energía para una sola molécula de IMP, ¿sí? Y a partir de ese MP hemos dicho que podría formar AMP o GMP. Si voy a la formación de AMP, voy a gastar un GTP más. Entonces, fíjense, son 7 paquetes de alta energía. Y si voy a ir a la conversión de GMP, voy a gastar 2 ATPs más, o sea que son 8 paquetes de alta energía, ¿sí? Para formar una sola molécula. Por eso es que decimos que es muy caro. En cambio, por la vía de recuperación, tengo una gran cantidad de moléculas sin tanta inversión energética. Ahí tenemos la regulación de la vía metabólica. Recuerden que todas las vías metabólicas dependen de la utilización de insumos y la activación de enzimas que permitan la producción de elementos finales como productos finales de la vía metabólica. Entonces, habitualmente lo que regula la vía es lo que ya se ha sintetizado. Si tengo suficientes productos, no necesito activar la vía. Si faltan productos, entonces activo más tarde, ¿sí? Entonces, fíjense, me dice, tengo 4 zonas importantes de regulación. Uno es a nivel de la fosforilosilpirofosfato sintetasa, que va a ser inhibida por los productos de GDP y ADP, y en ese caso, dependiendo si es recuperación o síntesis, ambas pueden ser activadas por la activación de esta enzima. También tenemos la fosforilosilpirofosfato transferasa, que nos va a producir una reacción irreversible limitante de la velocidad de esta vía metabólica y que depende mucho de la síntesis de purinas y va a ser inhibida alostéricamente por los productos IMP, AMP y GMP. Recuerden que estos son productos de la primera fase de la vía. Entonces, si tengo mucho producto, inhibo la enzima. Si me falta, entonces activo, ¿sí? Adenilsuccinato sintasa va a ser inhibida por el AMP y IMP deshidrogenasa va a ser inhibida por el GMP. Entonces, fíjense, estos también son productos finales. Si tengo suficiente, no necesito activar la vía metabólica. Ahora, como ya hemos mencionado, el exceso de estas purinas se va a descomponer ácido úrico. Si hay muchas purinas, va a haber más ácido úrico. Si hay demasiado ácido úrico, este precipita, forma microcristales de urato y esos cristales se introducen a las articulaciones, produciendo la enfermedad conocida como GORD, ¿sí? Entonces, sí vamos a analizar también enfermedades relacionadas a estas vías metabólicas. Entonces, fíjense, vamos a hablar primero de este síndrome, que por suerte es muy raro, porque su mortalidad también es bastante elevada. Entonces, este se llama síndrome de Lesch-Nyhan. Este síndrome de Lesch-Nyhan es un trastorno ligado al cromosoma X. Está relacionado a esta vía metabólica que acabamos de ver. Estos pacientitos tienen una ausencia casi completa o una deficiencia funcional significativa de la hipoxantina guanina fosforilosiltransferasa, vale decir, una de las enzimas de la vía de recuperación. Entonces, fíjense, tenemos acá la guanina y la hipoxantina van a estar elevadas y va a haber un aumento del ácido úrico, lo cual puede producir en el paciente síndromes hemolíticos urémicos, puede producirle gota, puede producirle cálculos renales de urato, y todo esto nos puede traer consecuencias funcionales en el paciente. Vale decir, en este paciente va a haber una acumulación significativa de ácido úrico.
También vamos a ver que hay un aumento en la fosfolipidil pirofosfato por aumento de producción de urinas y alteraciones neurológicas graves. Vale decir, si estamos con una enzima de la vía de recuperación afectada, ¿qué quiere decir eso? Que se va a producir más ácido úrico porque no puedo recuperar para reciclar. Entonces va a haber más cantidad para eliminar, ¿sí? Además, pues vamos a tener acumulación de otros productos intermedios antes de la enzima y eso nos va a producir alteraciones funcionales en el paciente. ¿Cuál es el problema? La vía de recuperación de adenina trabaja básicamente normal, pero no es suficiente porque la hipoxantina y la guanina no se van a poder recuperar. Ahora, dependiendo del grado funcional de la enzima, van a ser las consecuencias para el paciente. En general, vamos a tener retraso mental importante, ¿sí? Si la función de la hipoxantina guanina fosfolipidiltransferasa es alrededor del 2%, puede haber retraso mental moderado, ¿sí? Pero es mucho más llevadero que si la función está por debajo de 0.2%. En este caso, cuando la función es mucho más significativa, el retraso mental es severo y vamos a tener incluso automutilaciones. Entonces siempre les digo, fíjense, este pacientito, lo que tiene en el dedito son lesiones, ¿sí? Donde ha habido una eliminación del tejido por autoinflicción del paciente, o sea, el paciente mismo se ha generado automutilaciones, vale decir, se ha mordido su dedito hasta sacarse pedazos completos del dedito, ¿sí? Se ha mordido los labios, se fijan en la boquita, aquí le faltan pedazos en el labio, hasta arrancarse completamente pedazos. Acá en la manito estas heridas que tiene, y si se fijan estas heridas, hay heridas agudas, pero debajo de esas heridas hay cicatrices de heridas antiguas, porque el paciente se genera este tipo de lesiones él mismo, se muerde hasta arrancarse pedazos, ¿sí? Y eso pasa con sus manitos, con sus deditos, con las uñitas, y por eso es que se les pone este tipo de aparatitos. Parece un poco cruel ponerle algo ahí en la boquita al paciente para que no pueda morder, ¿sí? Pero eso es menos dañino para el paciente que es permitirle que él mismo se genere ese daño y se mutile pedazos completos de su estructura, ¿sí? Entonces, es muy complejo porque obviamente el pacientito no va a poder entendernos que se está generando un daño, que no se debe morder, que no debe realizar este tipo de situaciones. Entonces, la solución, que no es, bueno, la mejor solución que hay, pero es una menos lesiva para el pacientito, es ponerle estos mordederos. Son de silicona, no son duros, no le van a generar daño al pacientito, solo incomodidad por estar ahí en su boquita, pero por lo menos así no se va a infligir el mismo semejante daño, ¿sí? Entonces son situaciones bastante complejas que obviamente van asociadas a esta deficiencia enzimática, pero también vamos a ver que existen otros elementos importantes a considerar. Por ejemplo, algo característico que suele ser la razón por la que el paciente o los papás del paciente vienen, que son pacientes pediátricos, es que el pañal se tiñe de un anaranjado intenso, vale decir, la orina de sus pacientitos es de un color naranja intenso que pigmenta el pañal, ¿sí? Entonces llama la atención de los papás. Además, estas automutilaciones, o sea, fíjense, sí, sabemos que hay trastornos de ansiedad y demás, donde el pacientito suele morderse las uñitas, ¿no? Siempre decimos, si tiene el hábito de morderse las uñitas, hay algo emocional a nivel psicológico que no está muy bien. Hay que hablar con un psicólogo para apoyar, ¿sí? Pero normalmente quienes se muerden las uñitas no llegan a mutilarse así. Este pacientito no solo llega hasta el borde de la uña, sino que va a continuar. Fíjense acá, por ejemplo, no hay uña, porque se la ha arrancado completamente la uña, ¿sí? Y como hemos visto en las fotos, puede morderse también el tejido blando, sacarse pedazos de piel, no solamente las uñitas. Entonces, por supuesto, ese tipo de conductas llama la atención de los papás, les genera atención y acuden a la consulta, ¿sí? También podemos cuantificar laboratorialmente la
actividad de la hipoxantina guanina fosfoliposiferaasa para ver el grado funcional de la enzima, ¿sí? Y también pueden haber otros síntomas, o sea, síntomas asociados al retraso mental del pacientito, pero además síntomas asociados a la acumulación de ácido úrico. Vale decir, estos pacientitos van a debutar con síntomas de gota, ¿sí? ¿Han escuchado hablar de la enfermedad de gota? ¿No han visto la realidad todavía? ¿No? La enfermedad de gota es un trastorno asociado, bueno, es un trastorno metabólico porque su causa específica es la acumulación de ácido úrico en el paciente. Es decir, estos pacientes tienen hiperuricemia, exceso de ácido úrico. Esa hiperuricemia, como hemos dicho, el ácido úrico que no se está pudiendo eliminar, precipita y forma cristales. Esos cristales de urato se acumulan en las articulaciones. Fíjense acá, por ejemplo, esta articulación está inflamada, está roja, tiene aumento de volumen. El pacientito al pisar va a sentir dolor. Si quiere movilizar ese dedito, también le va a doler de forma muy intensa. Entonces, es característico, vamos a decir, que un paciente con gota debute con dolor en la articulación del dedo pulgar del pie, ¿sí? No quiere decir que si no está en el dedo pulgar del pie no se agota, puede ser en el codo, puede ser en la rodilla, puede ser en cualquier otra articulación, la molestia. Pero más o menos en alrededor del 80% de los pacientes va a iniciar en el dedo pulgar del pie, ¿sí? Pero no es en todos, como les digo, puede variar. Entonces, el pacientito Lesch-Nyhan puede tener todas estas características funcionales que hemos descrito para el paciente con gota, ¿sí? O sea, Lesch-Nyhan va a debutar también con gota, pero no todo paciente con gota tiene síndrome de Lesch-Nyhan, ¿sí? Por ejemplo, aquí cualquiera de ustedes, si tiene hiperuricemia, puede debutar con gota, ¿sí? Pero no tienen síndrome de Lesch-Nyhan, ¿sí? Pero todo paciente con Lesch-Nyhan va a tener gota, ¿sí? Bien. No existe un tratamiento específico para el trastorno neurológico asociado a Lesch-Nyhan. Vamos a ver que en estos pacientitos el síndrome neurológico genético, la alteración del cromosoma X, no la podemos curar, no existe una cura específica, ¿sí? Así que si tiene Lesch-Nyhan, va a tener Lesch-Nyhan hasta que muera el paciente, ¿sí? Pero para las alteraciones asociadas al ácido úrico, sí podemos darle un tratamiento específico, vale decir, gota como enfermedad metabólica sí se cura, sí tiene un tratamiento específico, pero no va a afectar a Lesch-Nyhan. O sea, si un paciente solo tiene gota, sí lo podemos tratar. Pero si tiene Lesch-Nyhan, podemos tratar la gota, pero el Lesch-Nyhan va a persistir, ¿sí? Y como eso está asociado a las alteraciones neurológicas severas que va a presentar este pacientito, eso no lo vamos a poder curar. Y por eso la literatura nos dice la mayoría de los pacientitos con Lesch-Nyhan van a fallecer por insuficiencia renal alrededor de los 5 años de la enfermedad. Ahora les pregunto, en base a lo que ustedes ya saben, ¿cuál sería la explicación de que Lesch-Nyhan nos produzca insuficiencia renal? ¿A qué se podría asociar? ¿Qué dice? De la urea. ¿Y por qué se acumularía urea en este paciente? ¿El ácido úrico será lo mismo que la urea?
Entonces, si hay demasiado y no se logra eliminar, en la orina también pueden precipitar y en los riñones va a formar cálculos renales, cálculos de ácido úrico, ¿sí? Porque hay cálculos de calcio, hay cálculos de varias cosas, ¿no? Pero estos son cálculos de ácido úrico. ¿Y qué puede pasar si se forma un cálculo? Hemos visto cálculos, por ejemplo, en vitaminas, ¿se acuerdan? ¿Qué le pasaba al riñón cuando se formaban cálculos? Pueden haber obstrucciones que si son arriba, a nivel de las pelvis escaliciales, pueden generar hidronefrosis. Esas hidronefrosis a largo plazo van a asociarse a insuficiencia renal, ¿sí? Si son cálculos más pequeños, pueden generar obstrucciones en los uréteres o llegar hasta la parte vesical, que van a producir mucho dolor, a veces van a necesitar intervenciones, ¿sí? Entonces, vean, van a tener alteración funcional a este nivel esos pacientes. ¿Sí? Bien, vamos a ver la enfermedad de gota más adelante, sola, aislada solo como gota, pero es importante entender que también va a estar asociada al síndrome de Schindler. ¿Sí? Bien, aquí tenemos la vía de degradación de las urinas, y esto es muy importante porque, como hemos dicho, ¿no? Todo nuestro organismo se utiliza y cuando ya no se necesita, se elimina.